Esta por detrás de mí es la catedral aquí en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno, también conocida como la tierra de los Tiahuanaco. Los Tiahuanaco fue una civilización pre-inca que dominaba todos estos territorios. Después llegó el imperio inca y anexó a Puno como parte del imperio. En esta ruta del sureste peruano, que hoy en día es muy conocida por tener al famoso lago Titicaca, el lago navegable más alto del planeta. El lago Titicaca queda aquí nomás, volteando por aquí, 2 cuadritas a la derecha, baja por la izquierda y ya llegamos. Y ese lago se comparte con Bolivia. Pero no hemos venido solo aquí a conocer un poco de la historia de esta región tan interesante de Perú, sino a ver nomás también cómo vive la gente a 3.800 metros de altura con respecto al mar. Si notan, mi voz está completamente ida, estoy disfónico, porque vivir a estas alturas tiene sus consecuencias. Bienvenidos a Puno, bienvenidos a la tierra de los Tiahuanaco. Entonces aquí estaban tranquilos los Tiahuanaco, haciendo sus ceremonias, trabajando la agricultura, hasta que durante el apogeo del imperio inca, Puno fue anexada al imperio. Y con eso los incas trajeron a esta región todo su conocimiento agrícola, sus terrazas para cultivar alimentos. Después de algunos años llegaron los españoles y nos dejaron este tipo de catedrales y plazoletas a la española. Y de ahí para adelante lo demás es historia. Pero miren nada más qué lindo está este lugar. Está bien simpática la plazoleta y más simpático aún sabiendo que estamos a casi 4.000 metros de altura. Y allá hay una montaña con una estatua inca que así tenga la garganta y los pulmones de esta forma, luchando por conquistar un poco de oxígeno en las alturas. Vamos a ir allá a averiguar de qué se trata. Yo llevo aquí un par de días en Puno tratando de recuperar la voz y ya los reconozco, los mismos 3 perros siempre están aquí. Y este por detrás, vea el detalle tan fino y coqueto que tiene, porque es que es un perro del FBI, pero la I es un hueso. Fino detalle, bien coqueto, porque es que además aquí está la policía de Puno con su perro del FBI ahí custodiando. Vamos a meternos por allá a explorar un poco la región. A veces pienso, se me fue la voz, estoy teniendo un mal día, pero por lo menos no soy el dueño de este carro. Antes de subir a la montañita esta, vamos a ver qué tal la catedral por dentro. Está bastante imponente. Acá hay unas chicas, unas señoras enfrente, como en todas las iglesias del mundo, ¿no? Están en plena misa, no vamos a molestar al curita. Todo queremos en esta vida menos un curita emberracado en Puno. Nuestro objetivo en esta mañana es llegar hasta allá, la punta más alta de esa montañita, que si ya estamos a 3.800 y punta, llegando allá creo que estaremos a 4.000 metros de altura. Entre las ciudades más altas del mundo hay varias peruanas. Está La Rinconada, que queda aquí también como a unas horas, a 5.010 metros de altura, una cosa así. Está La Paz, Bolivia, que es la capital más alta del mundo, 3.900, 4.000 metros de altura. Estamos a la misma altura que Bolivia en este momento, solo que esta no es una capital, es una ciudad, pero no es una capital. Yo supongo que eso debe ser por allá arriba subiendo. ¿Cómo llego a la montañita allá? ¿Derecho por acá? ¿Sí? Vale, gracias. Sí, derechito por aquí, parece que es el camino. Hay mototaxis de mototaxis, ¿no? Pero esto es un Transformer. Vea el estilo de este mototaxi. Increíble, completamente cubierto. ¿Ese es suyo? Sí, ya me voy a dejar. Está muy bueno su mototaxi. Estaba echándole piropos. Estaba bien bonito. Con esto es que sí aguanta hacerse la ruta de Perú-Bolivia en una vaina de estas. Maletas atrás y despacito por la carretera. ¡Hasta luego! ¡Saluda a la abuela! El problema con vivir en ciudades tan altas, aquí 3.800, 3.900, es que hay disminución de oxígeno. Toma tiempo acostumbrarse a que su cuerpo reaccione de la forma adecuada al oxígeno que aquí ofrece la altura, ¿no? Si usted vive al borde del mar, si usted vive en la Florida, en Miami, en Cartagena, en Panamá, aquí en la costa, en Lima, y viene para acá, se va a tardar unos días en coger fuerza. Por ejemplo, subiendo esta lomita aquí nomás, usted siente que el corazón se le sale del pecho. Y hay muchas consecuencias de eso. Una de ellas, muy conocida, llamada el soroche, o el mal de alturas, que por la carencia de oxígeno, el pulmón no puede recoger el oxígeno suficiente, y eso puede generar mareo, vómito, dolor de cabeza, malestar, gripa, perder la voz, y así sucesivamente. Llegamos al cerrito Guasapata, 100 metros subiendo por aquí, en un camino bastante sospechoso, pero allá lo veo al señor Guasapata señalando hacia el lago Titicaca. Estamos al mediodía y vea que ando con bufanda y todo el cuento, por acá es frío y la gente se queja en Canadá, pero aquí todo el año es así. Frío, un poquito de sol a veces y el resto más frío. Vamos a subir entonces. Cuando usted vive en las alturas también tiene otros problemas, ¿no? Puede generar problemas cardíacos, deshidratación, problemas de digestión, de insomnio. Por eso es que siempre hay que andar con su buena botellita de agua. Este es el camino así como lo ven, bien rústico. Botellita de agua en la mano. Allá arriba queda el Inca. Y hay gente que vive aquí, vea. Vamos a ver qué nos encontramos allá arriba. A ver si sí valió la pena o no. Las lomas del Perú.
Se siente el corazón en la garganta, pero desde aquí se ve mucho mejor el lago Titicaca. Una pausa y ya regresamos. Ya viene gente, así que yo creo que por ahí es el camino. No nos vamos a poner a improvisar a 4000 metros de altura, por favor. Gracias a este malestar, aquí entre nos, echando chisme aquí, contándoles la vida. Hay como unos 2 o 3 videos de Perú que no pudieron ser. Y eso me puso muy triste porque los quería hacer desde hace mucho tiempo. Pero aquí hay una foto de mí con una enfermera poniéndome una jeringa, porque me tocó cuidarme como por 5 días seguidos. Cambios de clima, cambios de altura me afectó. Son gajes del oficio, de esta profesión que he escogido realizar, la cual amo apasionadamente, pero que tiene sus consecuencias que hay que saber manejar, ¿no? Sin embargo, estamos ya llegando aquí a la cima. No fue tan difícil como yo creía. Aquí estamos en el cerrito de Guasapata. Parte alta de las Peñas en quechua significa Guasapata. Acá hay 2 señores tomando cerveza. Por favor, amigos, ni siquiera son las 12 del día. ¿Qué ir a Guasapata, hermano? Aquí estamos, hemos conquistado las alturas del cerro Guasapata. Tenemos ahí al maestro, al propio que nos señala el camino hacia Bolivia. Seguramente estará señalando los caminos del Inca. Ustedes saben que el imperio Inca tenía su casa matriz en Cusco. Que Cusco, en quechua no se dice Cusco. Cusco es la forma del castellano de decir Cosco. Cosco es la palabra quechua para definir el ombligo de la civilización, el ombligo del imperio Inca. Si usted mira el mapa, el imperio Inca, que abarca casi toda la costa y la sierra del continente sudamericano, Cusco está en la mitad. Y hay una ruta que era de Cusco para arriba o de Cusco para abajo. Esa ruta involucra lugares como Machu Picchu, lugares como Puno y así sucesivamente. Yo no sé si este amado Inca nos está señalando la ruta del Inca o no, pero sería interesante que así fuera. Y desde aquí podemos ver unas vistas bien interesantes de la ciudad. 2 señoras que están ahí tal vez preparándose para el almuerzo, un picnic o alguna cosa, pero vean lo lindo que se ve desde aquí. El lago Titicaca de fondo, bien bello, bien romántico. Los turistas normalmente vienen a Puno para meterse una vez en las lanchas e irse a investigar unas islas que hay por allá. Muy pocos vienen aquí a ver al Inca de frente, como lo estamos viendo ustedes y yo. Vamos a tratar de llegar a la punta de allá por medio de todas estas piedras. Seguramente son el lugar de venir a tomarse unas cervecitas, de venir a comer, un lugar para como locales, ¿no? Como para venir aquí a mirar el atardecer, que debe ser bien bonito desde aquí, seguramente. A pasar el cumpleaños de alguien, porque pues ahí dice feliz cumpleaños. Y bueno, amigos, esto es hasta lo máximo que yo creo que podemos llegar, porque ahí para abajo ya es hacia la ciudad de vuelta, pero en vez de escalera sería rodando por las piedras. En ese caso preferimos la escalera. Y esta ciudad tiene algunos otros lugares, plazoletas, pasadizos, corredizos, bien turísticos, bien bonitos. Vamos a dar una vuelta por la ciudad, pero para conocer realmente la ciudad, el centro de la ciudad y la dinámica de los habitantes de Puno con respecto a ella. Acompáñame, de vuelta abajo, bajando la loma, de vuelta aquí a la Plaza de Armas. Vamos a dar la vueltica por allá a una calle que se llama la calle Lima, muy comercial, que nos va a meter bien al centro corazón de Puno, la capital folclórica del Perú, según un cartel de Claro que está allá. Esta es en realidad una ciudad muy tranquila. Aquí el plan de la gente local es venir a la plaza, a sentarse, a descansar, a hablar con el vecino, con el otro. Es como un ambiente y un estilo de vida de esos de antaño, ¿no? Que uno ve en las películas, como tan tranquilo, tan despacio. Si se dan cuenta, no hay música, no hay ruido, solo se escucha gente hablando por ahí. De vez en cuando las palomas salen volando y la gente las mira como, wow, el momento de las palomas que vuelan. La gente viene aquí a comer helado en la plaza, a interactuar, ¿no? Se siente como un ambiente de comunidad. Yo creo que todas estas personas que están alrededor se conocen con la mayoría de todos los que están aquí. Y aquí entramos ya a la calle Lima, que es completamente peatonal. Esto sí es 100% turístico, obviamente, puro comercio. Muy fácil de distinguir a los turistas aquí, como yo, por ejemplo, tapándome la jeta bien del sol, porque es frío, pero con sol picante a veces, ¿no? Y también he visto por ahí uno que otro gringo o alemán enchancletado, que son así facilitos de decir ese es. Pero el resto estaba bien local el asunto por acá. Esta calle es donde todo ocurre. Pero restaurantes, el señor aquí vendiendo pizzas. Buenas, amigo. Y al fondo se ve el río de gente, ¿no? Esta es la calle tal vez más peatonal, más concurrida de esta ciudad. Vamos a ir hasta la esquina, allá que hay una plazoleta bonita. Y ahí bajamos hacia el centro ya real. Vivir a estas alturas con respecto al mar también tiene implicaciones sociales importantes, como por ejemplo el desarrollo urbano, porque estamos en el medio de las montañas, así que urbanizar y echar para los lados aquí es muy difícil. Traer materiales, construir en algún lugar que no sea en la loma, como hemos visto desde arriba. Casi todas las construcciones y urbanizaciones están en la loma. Eso hace un poco más difícil el juego también. Problemas de congestión, de densificación de la sociedad, todo queda muy aglomerado, así muy espichado. Y también problemas de servicios públicos, ¿no? Administración de basuras y todo eso, es complicado. Es que estamos en la
región del mundo donde están los pueblos más cerca de la luna. Piénselo por un segundo y verá, es impresionante pensar que 4 kilómetros del mar para arriba, justo ahí, estamos conociendo esta bella plaza, en este preciso lugar, a esta semejante altura. Aquí la dinámica es muy parecida, los niños jugando con las palomas, las señoras aquí sentadas al lado y lado, la gente tomando el sol. Es un estilo de vida muy tranquilo, la señora vendiendo maíz para las palomas aquí también, la gente aquí comiendo helado con los chicos, las familias, en medio de una plaza muy bonita, donde está Manuel Pino, soldado de la reserva de Miraflores, es ese señor de allá, con su buena paloma en el casco, en los pies y en el armamento. Aquí en el Parque Manuel Pino, y allá tenemos un colegio, uno de los colegios más antiguos de la región andina del Perú, el Colegio de San Carlos, una linda edificación azul, que podríamos estar en cualquier lugar de la ex Unión Soviética y por los colores podría pasar, ¿no? Y todos estos coroneles que acompañan a nuestro distinguido caballero, también llenos de palomas por todo lado. Qué destino el de mis amigos, tener todo este palomerío siempre y de por vida. Sin embargo, vivir aquí en las montañas también tiene lo suyo, ¿no? Porque la actividad importante industrial de la región es la minería. Así como en Puno y como la Rinconada que queda a unas horas de aquí, muchos de los pueblos montañosos de por aquí de esta región de los Andes son mineros. Y hay muchos de ellos que sin la minería simplemente no podrían existir. Y eso trae pros y contra. Gran parte de la población de por acá son los quechua y también los aymara. Ellos tienen sus propias tradiciones, su propio idioma. Es muy común encontrarse con alguien por aquí que no hable español, que hable quechua. Así que si usted no habla buen quechua, es difícil la comunicación. Pero en las grandes capitales, en las grandes ciudades no se ve tanto como se ve en Cusco y como se ve aquí en Puno. Es impresionante que prácticamente se siente como si la minoría fuéramos nosotros. Y eso es algo que me parece muy atractivo de Perú, que conserva muy bien esas raíces, de dónde viene su gente, los monumentos que hay por aquí, a diferencia de Colombia y Venezuela, que son historias de Simón Bolívar, pero aquí conservan todavía la tradición de los incas que lucharon fuertemente por aún hoy en día conservar muchísimas de sus tradiciones que siguen vivas, y eso me parece hermoso. Por eso visitar estos pueblos de aquí es supremamente importante, y se los digo porque antes de venir aquí estuve en Cusco, y solo les puedo decir que el que no conoce Cusco, yo no sé qué está esperando. Como podemos ver, ya estamos en una región más del centro, se siente centro de la ciudad. Los semáforos acá son interesantes porque están en rojo, pero parece que cuando están en rojo es la señal para pasar, porque siempre que están en rojo la gente cruza igual. Entonces, al son que me toquen bailo, y esto aquí ya se siente mucho más comercial, mucho menos turístico, ¿no? Del día a día cotidiano de la gente, fotocopias, panaderías, supermercados y así sucesivamente. Aquí hay algo muy interesante que les quiero mostrar, y es la forma en que la gente busca empleo en esta ciudad. Vean todos estos papeles que están aquí. Todos estos son ofertas de empleo. Y yo no sé si este lugar tenga un nombre especial, ¿no? Pero son paredes llenas de gente que está buscando algún servicio especial. Por ejemplo, aquí se alquilan habitaciones, aquí venden una casa. Esta es la sección de los clasificados del periódico normalmente, ¿no? Pero en la ciudad. Me parece muy bonito, vea esta tradición. La gente viene aquí realmente a leer los anuncios, a ver si de pronto hay algo que les pueda interesar. Y si sí, pues agarran su pedazo y ya está. Yo me imagino que el negocio es que si usted tiene algún anuncio, le paga a la señora para que ella se lo ponga, ¿vea? Ahí está poniendo uno de los anuncios. Pura finca raíz. Ahí están vendiendo, alquilando. Ella pone el anuncio, imagino que cobrará por eso. Y la gente viene aquí a ver. De pronto le interesa comprarse una casita. Si usted está buscando un apartamento, alguna cosa, viene y lo encuentra aquí. Alquilo local comercial, alquilo departamento, se alquila cuarto. Pero también para buscar empleo, vean. Necesito un ayudante de cocina. Se necesita un joven de hasta 22 años para labores sencillas. ¿Qué labores sencillas? También se necesita una dama de cualquier edad para cuidar señora discapacitada. Labores sencillas, está sospechoso eso. Urgente, se necesita señorita. Niñera con experiencia a tiempo completo. Cama adentro, para que duerma y todo ahí. Acá hay una señora que está cansada con su marido y necesita mozo. Y esta es la antigua carrilera del tren. Hoy en día yo no sé si esto sirva o no. Que nos lleva a una catedral muy bonita aquí. A unos tuk-tuk transformers por aquí. Eso es muy de Puno, no los había visto en otro lado. Tienen su buen estilo. Podemos ver aquí también una frutería. La gente comprando sus víveres, sus frutas para el día a día. Vea qué belleza. Frutas frescas. Esta es la cara de Puno real, la no turística. En este tipo de lugares se encuentran almuerzos a 7 soles. Este mismo almuerzo, 2 cuadras más para arriba, en la plazoleta, le cuesta 25 soles. Casi 4 veces más. Simplemente por bajar 2 cuadras y arriesgarse a ver qué es lo que hay por acá. Bueno, yo creo que sin más que decir, es hora de que vayamos a conocer el lago Titicaca. Pero yo no quiero ir en un taxi de estos, no. Yo quiero ir en un Transformer. ¿Dónde está Optimus Prime? Lo encontramos. Buenas. Vamos para el lago Titicaca, pues, al puertico donde se toma un puerto. Sí, a cualquier sitio donde podamos ver el lago. Está muy elegante su nave, hermano.
Muchas gracias. Bienvenidos a el puerto, creo. Ahora la cosa es saber cómo hacer. Pues allá se ve el lago. Vamos a conseguir la forma de llegar allá. Yo me imagino que no debe ser muy difícil. Debe ser por aquí. En el Transformer hacía calor, pero aquí afuera vuelve a ser frío. Solo es para Uros. ¿A qué hora sale? ¿Y cuánto me cobra? 10 soles y de vuelta. Bueno, el capitán de una de las embarcaciones me dice que me lleva a Uros, que es una isla muy popular aquí, que yo sí realmente tenía ganas de conocer. Pero yo quiero llegar primero allá a ver qué tal está todo, ¿no? No quiero irme como con lo primero que me ofrecieron por ahí. Porque eso es lo que hacen aquí, ofrecer y ofrecer y ofrecer este tipo de propuesta. Aquí empezamos a ver ya el agua del lago, pero la salida del lago realmente es más para allá. Mire qué bonito, ahí puede usted alquilar su botecito con la familia, con los chicos, para dar una vuelta en este pedacito como de reserva del mismo lago, pero ahí tiene sus actividades para los niños y las familias de por aquí. Este es el faro que indica, estamos en el puerto del lago Titicaca. El lago Titicaca, yo acabo de decir esa palabra y acabo de caer en cuenta diciendo lo que estoy aquí. ¡Qué locura! Estamos en el lago Titicaca, amigos. Aquí está el puerto, aquí salen por turnos la vaina y ahí dice Titicaca ya, la prueba fehaciente que llegamos al lago. Todo esto por detrás ya es el lago Titicaca. O sea que Bolivia, ¿dónde queda? Sin más otro. ¿Más para allá? Sin más otro. ¿Cuánto me cobra para allá? Uno puede. Hasta, sí, está 100 soles, hasta Casani, Bolivia. Acá cuando ya cierran carretera por Ilave y por acá salimos. Ah, sí se Pasamos. puede. Sí, ¿Cuánto se puede. tiempo se demora? 8 horas. Azarto. Bueno, entonces vamos a Uros. Sí, vamos. Vamos pues, bienvenidos al lago Titicaca y bienvenidos a Uros. Este video comenzó hace 1 hora exactamente, que empecé a grabarlo. Y ahora estamos aquí. Bueno, permiso. Buenas. Están lindas las embarcaciones. Acá vienen unos turistas saliendo ya de vuelta. Vamos a ver qué tal la cara de felicidad. Si tienen cara de satisfacción. Parece que no mucho. ¿Por qué será? ¿Por aquí? Ah, esto está bien bonito. Ah, está bien chévere. Hoy me levanté y no sabía que iba a estar en esta embarcación. Bienvenidos, vamos a conocer el lago Titicaca, vamos a conocer Uros y vamos a ver qué pasa, no tengo ni idea. La embarcación ya está en movimiento y creo que podemos subir al segundo piso. Está bien enclenque el asunto. Ahí tengo unos compañeros también que están aquí arriba. Pero digo enclenque es porque, vea esta barrita, me llega abajo de la rodilla y ahí nomás está el agua, ¿no? O sea, usted se pone aquí de pie y le toca como surfeando, hermano. Porque cualquier resbalón, para abajo. Pero está interesante porque aquí se puede apreciar muy bien el lago, la inmensidad y la ciudad de Puno allá desde el fondo. Está bien bonito este lugar. Hasta luego. Y vea que ahí entramos como en una especie de canales. Acá hay uno, acá hay otro, allá hay otro. Y empezamos a salir a la inmensidad del lago. Esto está realmente muy bonito. Parece que hemos llegado después de como media horita ahí en las aguas. Atravesamos todo eso, allá es la ciudad. Y se siente una paz. Aquí está nuestro capitán, listo para dejar la embarcación bien amarrada en una de estas islas, de esta comunidad llamada Uros. ¿Ya me bajo ahí? Sí. Gracias. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está, señor? ¿De qué país viene? De Colombia. James Rodríguez. James Rodríguez, sí, señor. Esta es la embarcación que nos trajo, ¿no? Esto es una isla y hay más o menos unas 150 islas alrededor del lago Titicaca en la parte peruana. Más o menos unas 4 horas en embarcación para llegar a la frontera con Bolivia. Bolivia y Perú dividen el lago Titicaca casi que en la mitad más o menos. Pero todas estas islas de aquí, que es donde viven los uros, son artificiales. Porque este es un tipo de vegetación que sale de aquí del lago Titicaca y genera una raíz que es como esta de aquí, vea. Esta raíz dura más o menos unos 30 años en consolidarse de esta forma, que es como si fuera un gran bloque de corcho flotante. Y ellos lo que hacen es cortarlo literal con un serrucho y armarlo como un rompecabezas, y ese es el piso donde estamos en este momento caminando. Así que usted podría coger el mismo serrucho y cortar esa casa alrededor, empujarla y flota. Porque esto de aquí para abajo son como 20 metros de profundidad de agua del lago. Y se siente nomás caminando por aquí, porque esto está bien blandito. Estas son casitas reales de gente que vive aquí, de los uros que viven aquí en esta región hace más de 700 años. Ahí tenemos un pozo, un pedazo que no pusieron corcho, no pusieron ahí piso, lo dejaron así al aire libre nada más. Y pues esta gente aquí vive del turismo y de la pesca, así nomás, porque aquí no hay nada más. La única fuente de electricidad son unos paneles solares y de resto estas comunidades todavía se dedican a la pesca y a la caza, porque aquí también hay varias aves que se las comen. Todo este es el territorio de los uros. Ellos tienen su propio idioma, sus propias costumbres, y si usted quiere venir a vivir aquí se tiene que casar con uno de ellos para que lo acepten en la comunidad. Es bien particular porque realmente el piso está mojado.
todo estaba mojado. El lago está aquí bajo mis pies y pues todo esto es humedad entre capa de piso y lago. Y la gente pues vive aquí. Esta es una casa de una señora que seguramente será ella la que está vendiendo unas artesanías. Como les dije, la economía de aquí es venir a ayudarles y llevarse un recuerdo, un regalo, porque es la única manera en que estas personas pueden ir al pueblo a comprar arroz, lentejas, alguna vaina, ¿no? Pero de las 150 islas que hay aquí de los Uros, solo la mitad acepta el turismo, la otra mitad no. Hay muchas islas de aquí que usted no puede llegar porque simplemente no aceptan y están allá encerrados, tal vez como para conservar un poco su cultura o por miedo al turismo, qué sé yo. Pero sí es un estilo de vida muy particular, sobre todo porque esto es un pedazo de agua. El piso aquí es pura humedad, pura agua del lago que está compresa y huele como agua estancada. Para mí que no estoy acostumbrado es un olor difícil, pero para ellos que ya están acostumbrados me imagino que es normal. Este es el piso, esto es lo que hay. Esto es lo único que nos divide de estar secos a estar mojados realmente. Nos vamos a ir ahora en esta balsa que se llaman las balsas de Totora. Son balsas típicas de los antepasados de mi vecino aquí que me está diciendo, ¿no? ¿Así nomás? ¿Me subo? Bien, amigo, grupo, echamos para arriba a ver qué. Segundo piso, en las balsas de Totora del lago Titicaca. Tienen su soporte, ¿no? Tienen su buen look. Todas hechas en madera. Y desde aquí podemos ver la isla. Aquí es donde estuve yo grabando todo este pedacito. Vamos a ir a otra islita y a meterle algo de comida al organismo. Espero que no sea un pájaro del lago Titicaca. El plato de la región es la trucha, y está la trucha a la plancha y si se fijan se la sirven en otra trucha, el plato es un pez. Esa fue, amigos, la experiencia del lago Titicaca. Ahora quiero solo conocer un lugar más antes de culminar con esta experiencia de Puno, pero para eso necesitamos la ayuda de Optimus Prime. Buenas. Hola, buenas tardes. Vamos para el mirador del Cóndor, por favor. Hasta luego. Ahí va un buen carruaje que me ha dejado aquí en estas escaleras rumbo a la parte más alta de este cerro para ver un cóndor, para ver las ciudades del mirador del Cóndor, pero creo que va a estar bien exigente este camino. Son todas estas escaleras, recuerden, a casi 4000 metros de altura. Hay gente que ahorra toda la vida para ir a Suiza, para ir a Nueva Zelanda, teniendo a Perú aquí nomás. Ustedes no se imaginan los paisajes que hay en este país, que vale tanto la pena y está al lado. Y por una fracción del precio puede tener paisajes igualmente alucinantes y con alpacas y llamas alrededor. Y con gente chévere, con gente linda y a muy buen precio. Esas son mis conclusiones de Perú hasta el momento. Y además que es un buen ejercicio para el corazón. Pégase la rodadita. Ya casi coronamos. Y hay gente que vive aquí, ¿no? Que vende esta casa. No, pues con razón la venden. Todos los días pegarse esta subida en escaleras. Yo ya la hubiera vendido hace rato, hermano. Allá está el Cóndor, allá arriba. Uy, esto es como un barrio. Todo lo que he subido ya. El lago Titicaca está por allá. Se me va a salir el corazón por la garganta. Es brutal. No queda nada, pero ya todo lo que hemos subido. Allá está el lago, está la ciudad, pero quedan unos 4 escalones más, 4 balcones más. No, cuidado, hay que mirar por dónde camina. Pero ahí está el Cóndor, literal, volando alto. Ahí está el Cóndor. Espero que haya valido la pena. No, pero hay que subir más para llegar a él. Aquí tenemos un pequeño mirador para ver el lago Titicaca desde aquí, que literal se ve absolutamente toda la ciudad. Y ahí está. El ave voladora más grande del mundo, el rey de los Andes. Vamos a verlo de frente. Una pequeña puertica aquí, agacharse. Huele a orines, porque yo creo que aquí la gente va al baño. Está mojado y además es que huele. Y aquí está la salida al Cóndor de Puno. ¡Wow! Está bien grande el asunto. Vamos a tocar sus alas por primera vez. Desde aquí se siente grande, pero cuidado porque si se hace aquí, ya sabe lo que puede pasar. Amigos, la ciudad de Puno, Perú, el lago Titicaca, desde el mirador del Cóndor de la misma. Lo hemos logrado. De verdad que qué linda ciudad, la ciudad de Puno, qué lindo país. Nivel de satisfacción bastante elevado. Estoy muy contento de por fin lograr llegar hasta aquí, de conocer esta linda tierra. Espero que les haya gustado este recorrido. Espero que el gran cóndor de los Andes me devuelva la voz y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, Perú, de verdad que qué lindo país que tienen ustedes aquí. Ahora lo lindo es que me toca devolverme otra vez a pie, por la misma que subí, pero ahora bajando. Chao, Lin.